Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera etapa de la Vuelta Ciclista Asturias. Hoy un recorrido que nos traslada hasta el occidente, hasta Becadeo, una etapa que arrancaba en Figueiras, en uno de los enclaves donde destacamos este alto valor natural y patrimonial vinculado, por supuesto, a la maravillosa reserva de la biosfera del río Eo, Oscos y Terras de Burón. Estamos viendo ya imagen en directo ahora mismo de la parte de atrás. No, estamos viendo imágenes, recordamos imágenes de la etapa de ayer en esa jornada que acababa en Pola de Lena, donde en ese alto de la Colladiella se desataban las hostilidades, donde Nairo Quintana y Adrià Pericas los dos se marchaban y donde el colombiano finalmente lanzaba el ataque definitivo en el Alto de Carabanza en la última cota puntuable, y Santi Pérez, el colombiano, se convertía en jersey azul, líder de esta Vuelta Ciclista Asturias. Hoy lo va a defender en una etapa que tiene muchas trampas. Muy buenas tardes, así es, ¿no? Nos hemos venido al occidente, el extremo completamente contrario a donde comenzaba la etapa de ayer, y estamos ya circulando por la zona de los Oscos, ¿no? Acaban de coronar hace muy poquito el puerto de la Bobia, donde ya se han desatelizado un poquito las hostilidades, ya ahí calentando motores, y se lanzan por la última subida que ya vamos a ver en directo, que va a ser el Alto de Ouroso. Pues es una etapa con 157 kilómetros entre Figueras, Figueiras y Becadeo, con esas dos cotas puntuables, la primera de ellas de prácticamente 30 kilómetros, ese Alto de la Bobia, que ya han dejado atrás y van camino ya del siguiente puerto puntuable, el Alto de Ouroso, de segunda categoría. Pero es que independientemente de estas dos cotas, Santi, es lo que veníamos hablando, es un recorrido que tiene mucha tachuela, que tiene mucho sube y baja, y se puede hacer muy duro camino de Becadeo. Así es, ¿no? Comentábamos ayer que la verdad es que si había algún equipo que podía controlar una etapa como la de hoy, sin duda alguna era el Movistar. Tiene un gran líder en Nairo Quintana, que ya nos demostraba que era el corredor más fuerte del día, pero luego también tiene a Pescador para secundarle, ¿no? Que está ahora mismo cuarto en la general, con lo cual prácticamente lo tienen todo controlado. Ha habido una fuga, se han metido corredores en la fuga, ninguno de ellos es peligroso para la general, con lo cual han mantenido en todo momento la fuga entre 2-3 minutos, ¿no? Y ahora pues vamos a ver qué decisión toman los equipos que tienen que atacar y que tienen que intentar alcanzar el tiempo que aventajó ayer Nairo Quintana. Vamos a ver qué hace UAE, vamos a ver qué hace este equipo que vemos en pantalla, el Burgos Monumental, quizás este corredor, Urco Berrade, que ayer son los corredores que más tiempo perdieron en la etapa que acababa en Pola de Lena. Ese Ken Pharma con ese tirón de orejas de Dani Navarro a sus corredores después de lo que ocurría en la etapa de ayer, donde tuvimos de nuevo protagonismo asturiano con este corredor que están viendo en imagen con Samuel Fernández. Hoy también tenemos otro asturiano que se ha metido en la fuga, como es Edu Pérez Andaluz. Así que también tenemos animadores asturianos hoy también en esta etapa, esta tercera etapa que arrancaba este mediodía desde Figueras. Ahí están viendo ese corte de cinta con los maillots correspondientes a los líderes de las diferentes clasificaciones, evidentemente con Nairo Quintana luciendo ese maillot azul de líder que se enfundaba en la jornada de ayer, en ese final en Pola de Lena, después de esa gran jornada de ciclismo que nos dejó el colombiano junto a Adrià Pericas. Hoy, que ya lo volvemos a repetir, es un capítulo completamente diferente. Cada día, ¿no? Al comienzo de la vuelta, la gran pregunta siempre que la gente se suele hacer es cuál es la etapa reina, y en este caso es cuál no es la etapa reina, ¿no? Porque todas ellas contienen montaña, contienen dificultades. En cada una de ellas tácticamente se puede utilizar la montaña que hay, el terreno que tenemos y la orografía que ha elegido cada una de las etapas es muy complicada. Y por tanto cada día puede ser decisivo, ¿no? Entonces el primer día ya vimos que había muchos cortes a pesar de habernos quitado la subida al Fito. Ayer nuevamente sorpresa en esos últimos 40 kilómetros de etapa.
Y hoy teníamos condensada toda la montaña en el medio, con lo cual ahora mismo ya tienen que empezar los buenos movimientos. Bueno, pues estamos viendo ya imagen en directo desde el helicóptero, en este caso ya con el grupo principal, ese pelotón donde está comandando el Movistar. Ahora mismo la diferencia respecto a esa escapada es de 2 minutos y 5 segundos. Ahora mismo es un poco la diferencia que se está manejando en esa escapada, que recordemos eran 7 corredores. Ahora mismo se han quedado 3 en cabeza. Son Nil Jimeno del Ken Pharma, ahí le están viendo en segundo lugar, ahora mismo dándole el relevo a Nico Alustiza, el corredor del Euskaltel, y también Carlos García Pierna, el corredor del Burgos BH, es el mejor de los clasificados en ese grupo ahora mismo de cabeza. Y aproximadamente a 30 segundos estaban Heidemann, Walsh y Edu Pérez Landaluce. Ahora con el UAE, con el Emirates tomando la iniciativa por detrás, pero evidentemente con el Movistar arropando a Nairo Quintana. Han estado jugando con esa diferencia. Al final, mira, han absorbido ya a Heidemann, a Walsh y al Andaluce, y por delante a unos 55 está ese trío de cabeza. Control del Movistar arropando a Nairo, y vamos a ver, porque decíamos, tiene que trabajar el UAE, tendrá que intentar mover la carrera. Vamos a ver qué ocurre ahora en el siguiente alto, como es el de Uroso. Sí, quizás, Movistar ha realizado un trabajo tranquilo, paciente, con una fuga que no le molestaba para mantenerla en la distancia que entendían conveniente, en el cual pues tanto el primer puesto de Nairo Quintana como posiblemente la opción de meter también a Pescador en el podium no corra peligro. Y ahora pues hasta ahora creo que ha estado tirando mucho la selección española, que el año pasado también en esta misma etapa lo intentaban, pues con una posible predictiva llegada al sprint y poder llegar con algún corredor, ¿no?, de estos sub-23 que han ido a representar. Ayer veíamos que se encuentra bastante bien Odey Muñoz, que es un corredor rápido para este tipo de llegadas. Y luego pues lógicamente lo que hablábamos, ¿no?, el UAE, que ayer, de las pocas palabras que nos decía Pericas, incluía 3-4 veces ataque, con lo cual viene con muchísimas ganas y posiblemente están intentando, ¿no?, a través del trabajo de equipo en esta subida, acercar más el pelotón a lo que puede ser la cabeza de carrera, y quizás no pensando tanto en asaltar hoy el liderato, sino en eso, ¿no?, en intentar hacer que el equipo de Movistar pierda fuerzas, de hacerle más ataque y, ¿por qué no?, intentar la opción de victoria de etapa. Pues vamos a ver lo que ocurre. Estábamos viendo a Nairo Quintana, ayer demostró unas fantásticas piernas, cómo supo jugar al gato y al ratón con Pericas, lanzándole en garabanzo esos ataques, logrando marcharse, y ayer yo creo que transmitió muy buenas sensaciones el corredor colombiano. Sin duda alguna, yo creo que ayer no fue el gran protagonista de la etapa, pues por su experiencia, sin duda alguna, por cómo tuvo la visión de carrera de estar en el momento de la bajada de cuando subieron la cruz de Lieres, que fue donde se rompió todo, poder estar adelante. En la Colladiella, nada más que hay el primer y fuerte ataque de Pericas, el secundarlo pero no relevarle, no, atento también a no desgastarse en el momento que no es. Y ya en la parte final, donde sí que se ve que posiblemente se encuentra con las piernas de poder ganar, pegar ese tirón que te hace que en una subida como Carabanzo de unos 2 kilómetros, pues aventajar a Pericas, que viene en un gran estado de forma, en 30 segundos, es un botín interesante. Estamos viendo a Nico Alustiza también. Mira, acabamos de ver a Nil Jimeno junto a Dani Navarro, al director del Ken Pharma, el asturiano, que después del tirón de orejas que seguro que se le escuchó ayer en el autobús a sus corredores, hoy ya tienen a uno de ellos en la fuga del día. Este puede ser, lo veníamos diciendo, otro de los animadores que puede entrar en juego en esta etapa de hoy, como es Adrià Pericas, el jovencísimo corredor del UAE. Ayer le veíamos en ese mano a mano con Nairo Quintana en el final de la segunda etapa, y hoy vamos a ver el trabajo también del UAE en
parte final de esta etapa. Ahora mismo están en plena ascensión al Alto de Ouroso, pero es que una vez que coronen este puerto de segunda categoría, no hay más calificados como cotas puntuables de alta montaña, pero es que lo que venimos repitiendo es que es un recorrido completamente lleno de sube y baja con tachuelas constantes, y vamos a ver si hay algún movimiento más. Imagen del pelotón ahora mismo comandando, y estaba tirando Jaime Torres, pero el Movistar arropando a su líder, a Nairo Quintana. Sí, está imponiendo un ritmo fuerte, un ritmo elevado, un ritmo cansino. Veíamos la cola del pelotón cuando la enfocan, cómo van en fila de a uno y cómo pues prácticamente dándolo todo para no descolgarse, y cada poco descolgándose algún corredor, ¿no? Un ritmo muy incómodo para todo el que va a rueda. Como te digo, un trabajo de intento de acercamiento de este pelotón al grupo de cabeza para poder disputar la etapa. Y luego también un trabajo de desgaste, ¿no? Intentar desgastar al equipo del líder, al Movistar, que hasta el momento ha controlado perfectamente la etapa. Se estira el pelotón, sufriendo por detrás el corredor del Lokomotiv, Mark Krivchov. Está aumentando y está imponiendo un ritmo alto el corredor del Emirates, Jaime Torres. El embalse de Arbón, lo están viendo, esta maravillosa presa situada en este occidente, una zona donde se utiliza todo eso que están viendo para la producción hidroeléctrica. Además, evidentemente, de ser uno de los entornos maravillosos para cualquiera que se acerque hasta aquí, hasta el occidente del Principado, como decíamos, en esta reserva de la biosfera del río Eo, Oscos y Terra de Burón. Así que el que no lo conozca, de verdad merece la pena acercarse hasta este rincón. Quizás no tan masificado como el resto de nuestra comunidad, pero es un enclave maravilloso para disfrutar no solo del ciclismo, sino también del paisaje y de su entorno. Y próximamente nos seguiremos acercando también ya hasta otro de los lugares que también estaremos muy de cerca, como es Taramundi. Imagen de nuevo de ese pelotón, ahora mismo esa diferencia en torno a ese minuto y medio que va bailando respecto a ese trío de cabeza que, recordemos, son Nil Jimeno, Carlos García Pierna y Nico Alustiza. Están ahora mismo a 4,5 kilómetros de coronar este puerto de segunda categoría. Ya han dejado atrás ese alto de la Bobia de primera categoría, y ahora ya enfilando esta última ascensión antes de acercarse a Taramundi y afrontar los últimos, prácticamente los últimos 40 kilómetros de etapa. Y se sigue estirando ese grupo, el ritmo que está imponiendo Jaime Torres es de los que empiezan a hacer daño a los que ya vemos que se van poco a poco descolgando de la cola de pelotón. Sí, no es una subida con excesivas pendientes, es una subida muy constante, que va en una pendiente media más o menos 4 o 5%. Pero el ritmo, sin duda alguna, está siendo elevado, ¿no? Les vemos en fila de a uno, veíamos en la parte trasera algunos corredores, ¿no?, pasar dificultades, y estamos viendo también el tiempo que sacaban, cómo se va reduciendo kilómetro a kilómetro, ¿no? Comenzábamos la retransmisión con 1,50, ahora mismo está estabilizándose en 1,20, 45 kilómetros a la meta. Como te digo, si el objetivo es intentar acercarse a ese grupo para la disputa de la etapa, bueno, van en buen camino, ¿no? Pero hay que decir que los tres corredores de fuga, lo que comentabas, ¿no? Supongo que ese tirón de orejas que pudo Dani Navarro en el equipo Ken Pharma, porque ayer, pues bueno, quizás no estaban en el momento en cabeza que en aquella bajada, y por a lo mejor pues vemos ahora a Urko Berrade un poco más distante en la general, y no es precisamente por las fuerzas físicas, sino más bien por aquella colocación. Surte efecto, meten a un corredor importante como Nil Jimeno, que en el primer día llegaba octavo en la etapa, llegaba en ese grupo de cabeza, y luego pues bueno, Carlos García, que quizás no tuvo buen día el primero, pero que ayer también junto con Sinué hicieron una gran etapa. Bueno, imagen de esa cola de pelotón donde estamos viendo las últimas unidades. Es Darius Villaseñor, el corredor del Victoria. Ahí lo estamos viendo en imagen, empezando ya a sufrir con ese ritmo que está imponiendo Jaime Torres, el corredor del UAE, en este grupo que se ha quedado ya un poco más reducido. Vemos también a Adrià Pericas, arropado por sus compañeros, con Nairo Quintana también escoltado por sus compañeros del Movistar, con Adrià Pericas y Diego Pescador. Está Diego Pescador, sí, también Pelayo Sánchez, el asturiano,
del Movistar. A ver si hoy tiene también un buen final de etapa el corredor del Movistar. Esta escapada, el corredor del Euskal Ustiza, que se siguen reduciendo al minuto 22 segundos, a punto de Oupa, llegando a encima estos 2 kilómetros, aproximadamente 800 metros que se restan. Es una subida muy tendida, ¿eh? Estamos viendo además el ritmo, ellos es de un desnivel exigente, pero sí es donde si encuentras el ritmo y te da relevo es fácil caminar. Eso es, ¿no? Sobre todo esa primera parte es un porcentaje bastante limitado. Luego ya ahora van a llegar a la parte de arriba donde, bueno, cobra un poco más de pendiente, tampoco mucho más. Pero sobre todo decir eso, ¿no? Que los 3 corredores en cabeza están colaborando, cooperando muy bien entre ellos, que son corredores potentes, como decíamos, que en las anteriores etapas, pues quizás en alguno de los días han perdido mucho tiempo, pero que en realidad sí tienen piernas para estar por delante y están manteniendo muy bien el pulso ahora ante el pelotón, ¿no? Porque bueno, una vez coronen, sí es verdad que tienen una larga bajada hasta Taramundi, después tienen ahí un terreno nuevamente que vuelve a picar hacia arriba y ya la última parte les es favorable, ¿no? Así que si consiguen coronar con esta distancia, vamos a ver quién más ayuda atrás o cuántos más corredores le queda al UAE para poder hacer el trabajo, pero puede ser una distancia suficiente para llegar aquí a la meta Vega de Oro. Vamos viendo ya Álvaro Sagrado, otro de los corredores que ha formado parte también de alguna que otra escapada en lo que llevamos de Vuelta a Asturias. Sigue el pelotón camino de ese alto donde ligeramente ya empezamos a notar la aparición levemente de la niebla, y vamos a ver, sigue sufriendo por detrás los 2 corredores del Victoria, Villaseñor y Meyers, y por delante está ya marcando el ritmo el corredor del Burgos BH, un Carlos García Pierna que además viene a hacer una muy buena ronda en el Gran Camino, 22º en la general. El año pasado estuvo también aquí en la vuelta, y lo que ya comentamos el primer día es que el Burgos ha traído un equipo, vamos a decirlo así, de altas prestaciones, para rendir bien en esta Vuelta a Asturias. Sí, para mí era uno de los equipos más importantes que había apostado fuerte por esta vuelta. No han tenido mucha suerte. El primer día, pues Díaz Gallego se caía, podía volver al grupo, pero bueno, ya no parece que no tiene el mismo feeling que tenía. Hugo de la Calle, que se les cae y tiene que retirarse en el día de ayer. Y por lo demás, pues el resto de corredores están a muy poca distancia, ¿no? Posiblemente el único fallo que han tenido ha sido en el día de ayer, el no estar con los de cabeza en aquella bajada para poder afrontar la etapa y disputar por tanto la general. Al final se han distanciado, están casi a 4 minutos, pero tienen todavía disponible esa baza de Chumil, esa baza, como decíamos, de Díaz Gallego. Y sobre todo, pues a través de las fugas, pues eso, ¿no? Meten a un corredor muy fuerte que, como te digo, posiblemente antes de ayer no tuvo su mejor día, pero que viene en un gran estado de forma. Ahí está en la parte ya más alta de ese alto de Ouroso, a punto de coronar, falta de ese kilómetro aproximadamente para que llegue el pelotón. Sigue marcando el ritmo el corredor Jaime Torres del UAE, con también ya los corredores del Movistar y Nairo Quintana. Se estira mucho ese pelotón, donde el ritmo está haciendo mucho daño en esta última parte, y a partir de ahora empezará un descenso camino de Mazonovo y de Taramundi, pero insistimos, es que es un recorrido tan complicado, con muchas tachuelas. Va a hacer, no sé si solo daño al grupo cabecero ahí mira, se está estirando, Carlos García Pierna está aprovechando que quiere sumar los puntos también de la montaña. El corredor del Burgos BH, que ha dejado de rueda ya a sus compañeros de escapada, Nil Jimeno, y aquí le estamos viendo al corredor del Euskaltel Alustiza, intentando sumar esos puntos. Entiendo que intentando sumar esos puntos, porque ha arrancado con ganas y está todavía muy lejos de la línea de meta, 42 kilómetros.
pero ha Sí, incrementado ese ritmo y se ha marchado. Esto es así, Héctor. Al final vas en la fuga, vas con tus compañeros, te vas entendiendo. Y bueno, lo ideal para poder llegar a la meta es seguir en ese entendimiento, porque todavía queda mucho terreno, queda terreno llano, queda terreno donde a relevo se avanza muchísimo más. Pero por otro lado también piensas que si a lo mejor el pelotón da el acelerón y te cogen, hay otra cosa en juego, ¿no? Que es ese maillot de la montaña que lidera ahora mismo actualmente, aunque lo está portando Pericas, el actual líder es Nairo Quintana, pero que no es un objetivo para Nairo. Entonces saben que está en juego, y hoy, pasando el puerto de la Bobia el primero y coronando ahora el primero, sumaban 16 puntos, se quedarían a un punto, ¿no? De Nairo Quintana. Entonces estaría en juego para la etapa de mañana, y yo creo que la apuesta de Carlos está siendo más por ese liderazgo de la montaña que por irse en solitario a por la etapa. Pues ahí se va a coronar en solitario Carlos García Pierna. Por cierto, ya que hablamos de maillot, con el paso por Santa Eulalia en esa meta volante, haciendo cuentas, creo que sí, Edu González, Edu Pérez Landaluce, yo creo que asegura el maillot de... Bueno, lo asegura para el día de hoy. Para el día de hoy, exacto. Eso es, al final... mañana es otro capítulo, pero hoy creo que ya lo tiene asegurado. Eso es, el primer día tenía 2 metas volantes. Edu, que se había filtrado en la fuga, conseguía ganar en la primera y en la segunda, con lo cual sumaba 6 puntos. Ayer iban 2 en fuga y en una de ellas consiguió sumar un punto más, tiene 7, con lo cual hoy, por mucho que repitiese los puntos cualquiera de ellos dos, el máximo que sumaría serían 6 puntos y garantizaría de momento tener ese maillot. Una pena, porque había cogido Edu la fuga de hoy, justo se cortó en la última parte de la Bobia, se dividió en un grupo de 3 y otro de 3 por detrás, no consiguieron enlazar antes de la primera meta volante, que ya han pasado. Se pone serio el UAE, con más integrantes en esa cabeza del pelotón, con Adrián Pericas, ahí le estamos viendo, justo por detrás de Jaime Torres, que va a hacer prácticamente la ascensión, marcando el ritmo desde el inicio. Está también tratando de aumentar, impregnar un poco más de ritmo en la parte de atrás. Esa distancia sigue siendo de 1:21 respecto a Carlos, que se ha ido con ya 22 segundos. Sí, es la diferencia que tiene ya respecto a estos dos corredores que justo van por detrás del corredor del Burgos BH, ese Carlos García Pierna, que se marchaba en solitario, y ya son 22 los que tiene de ventaja sobre Nico Alustiza y sobre Nil Jimeno, el corredor del Kern Pharma. Y corona el pelotón con ese 1:20 mantenido, sobre todo los 3 últimos kilómetros. El pulso que ha echado la cabeza de carrera contra el pelotón ha quedado estable, ¿no? Entonces nos demuestra que es un grupo de cabeza con buenas fuerzas y con posibilidades de llegar a la meta. Bueno, vemos desde arriba en la imagen de helicóptero a ese grupo perseguidor de Carlos García Pierna, que se ha aventurado en una tarea, vamos a ver si le sale bien, pero es que este tipo de carretera, con todo lo que le queda por delante y en un terreno en el que rodar en solitario va a ser tan complicado, vamos a ver si la aventura en la que se ha metido Carlos García Pierna le sale bien. De momento ya son casi 30 segundos los que tiene de ventaja sobre sus compañeros de fuga, los que ha dejado por detrás. Y es que tiene todavía un terreno tan complicado para poder avanzar esa fuga, que vamos a ver si consigue salir bien la jugada que ha intentado, que está intentando hacer el corredor del Burgos. Sí, muy valiente, ¿no? Porque la verdad es que ahora mismo creo que era un terreno mucho más cómodo para seguir a relevos, para intentar ganar más tiempo, incluso el paso de Taramundi. También es verdad que a lo mejor, pues no sé, Carlos es consciente de que en una hipotética llegada al sprint con sus compañeros no tendría ningún tipo de ventaja, y por lo tanto se ha visto con piernas, aprovecha para sumar esos puntos de la montaña. Y bueno, si sigue así pedaleando como le vemos, con esa fuerza, con esas ganas, ¿por qué no aventurarse a llegar en solitario? Por detrás está, como se nota que está también aumentando el ritmo el UAE, porque esa diferencia de 1:11
estamos viendo que poco a poco se está reduciendo, sobre todo en este terreno ahora, que es prácticamente de descenso camino de Mazonovo y Tarnamundi, donde vamos a ver si consigue aguantar en esa cabeza de carrera el corredor que están viendo del Burgos BH, Carlos García Pierna. A ver, al final el UAE tenía 2 corredores más para trabajar. Únicamente todo lo que llevamos viendo de retransmisión, el único corredor que están gastando es Jaime Torres. Aún les quedaba Dickman y les queda Baroncini, con lo cual más o menos entiendo que si lo que quieren es llegar aquí a la meta, que no hay un ataque que tengan previsto para sorprender a Nairo, les queda todavía gente para trabajar y sin duda alguna el grupo era muy grande y habrá intereses de otros equipos que no llevan a nadie en la fuga por intentar llegar aquí al sprint como se llegaba el año pasado. Vamos a ver dónde puede probar el UAE a Movistar. Claro, es que no hay ninguna cota que puedas decir. Hay tachuelas y alguna muy dura, donde vamos a ver si de verdad se mueve Pericas, porque insistimos ayer, ya nos avanzaba que lo iba a intentar. La cuestión es ahora es dónde lo va a intentar el UAE. Bueno, yo creo que los ataques tienen que ir siempre secundados por una maniobra que podamos considerar como sorpresiva. Y ahora mismo con el terreno que queda y tan claramente, pues poco espacio tiene realmente para sorprender a Nairo, ¿no? Posiblemente en el paso por Taramundi, ese tramo que tienen de adoquín, que es de una pendiente elevada, pero lo suficiente para presentarse aquí en Vegadeo sabiendo que, bueno, Nairo tiene muchos compañeros y mucho nivel ahí al lado suyo, ¿no? Todavía. Yo creo que hoy Movistar ha controlado muy bien la etapa, se le ha presentado cómoda y ahora pues es difícil que el UAE pues pueda conseguir hacerlo, pero tanto nos avisaba que lo iba a intentar, que yo creo que, bueno, está secundando las palabras. Mientras vemos de nuevo cabeza de carrera, ahí está Carlos García Pierna, son 18 segundos aproximadamente lo que tiene de ventaja sobre ese grupeto que viene por detrás con Neil Jimeno y con Nico Alustiza, el corredor del Euskaltel y del Kern Pharma, que están ahí justo por detrás aproximadamente en torno a esos 20 segundos y prácticamente ya en torno al minuto al pelotón principal. Que aumentando el ritmo, no es que hayan o estén impregnando ahora un ritmo de caza, sino simplemente estamos viendo que van recortando progresivamente esa diferencia a falta de 35 kilómetros todavía. La caída de Carlos García Pierna. Sí, estaba trazando. Sí, la caída de Carlos. Yo le veía trazando como con un poco de miedo, ¿no? Y miraba mucho hacia atrás. Mira aquí en este cruce le estaban pidiendo que. Hay un cambio de rasante. Y aquí ha perdido la rueda. Sí, ahí ha perdido. Sí, se ha ido recto. Y no ha podido esquivarla. Caída de Carlos García Pierna. Qué mala suerte para el corredor del Burgos BH. Vamos a ver si solo se queda en un susto, porque la caída aquí le estamos viendo. Sí, la estamos viendo. Ha sido un susto. Esperemos que no pierda confianza. Es ahora quizás donde más le puede costar ahora de nuevo recuperar el ritmo. Eso es difícil, ¿no? Recién caído, pues como te digo, ¿no? Ya en las curvas anteriores le veíamos que no tomaba con demasiada confianza esas curvas. Y después de la caída pues es difícil, ¿no? Ya como hemos visto en los días anteriores, ¿no? Está habiendo varias caídas, estamos ante un terreno muy sinuoso que mezcla muchas veces las sombras con terreno mojado y terreno seco y claro, bueno, pues para el control de los corredores no resulta fácil, ¿no? Pero bueno, se ha vuelto a levantar y mira, como le vemos, no. Está completamente inseguro. Sí, está bajando, como se suele decir, cuadrado. Sí, exacto, ¿no? Cuando, mira, es muy fácil de entender. Yo creo que los que montan en moto lo entienden muy bien. Cuando tú llevas el cuerpo hacia el lado contrario al que tumbas la bici, las cosas no van bien. Pues está teniendo problemas ahora, se le está atragantando a Carlos García después del susto que ha tenido con esa caída. Y estamos viendo justo por detrás, yo creo que le han tenido que recortar bastante. No tenemos ahora las diferencias que tiene ahora mismo Carlos García respecto a Neil Jimeno y Nico Alustiza. Y esta es la cola del pelotón, donde también están descolgando. Estamos viendo a Ole Taylor, al corredor del Renbe, que también se ha ido descolgando en un descenso que está siendo complejo. Mira, con más problemas, ¿eh? Sí. Ahí está, es precisamente Alustiza del Euskaltel. Sí, es en la misma curva que antes estaba saliendo. O sea, Carlos
se ha salido en la curva, se ha levantado, ha vuelto a la bicicleta y todavía continúa por delante. Continúa siendo cabeza de carrera, pero estamos viendo en el mismo lugar en el que ha vuelto a tener los problemas Carlos García, ha sido ahora Nico Lustiza el que los ha tenido, el corredor del Euskaltel. Vamos a ver también en el paso por ahí del pelotón qué complicado está siendo este descenso camino de Mazonovo y Taramundi, sobre todo en este grupo cabecero donde ya hemos visto la caída de Carlos García. Vamos a ver lo que pasa por atrás, ¿no? Porque también sabes que ahora mismo con esto de las retransmisiones, con esto de las comunicaciones entre ellos, estarán avisando que la bajada es difícil. Todos sabemos que hay corredores valientes que saben que controlan más la bici y por qué no probar a alguien, ¿no? Estamos viendo una Vuelta a Asturias en la que prácticamente han sido más decisivas las bajadas que las subidas. Sí, estamos viendo en esa cola de pelotón ese grupo principal que se ha estirado muchísimo. Está cerrándolo Appelbaum, el corredor del Team Stork, y ahí vemos imagen de ese grupo perseguidor. Por delante Nil Jimeno junto a Nico Alustiza, que ha tenido ese susto hace apenas un par de kilómetros y sigue siendo cabeza de carrera, aguantado ahí a pesar de la caída Carlos García Pierna. Y a 35 segundos, mira, pues 35 segundos, sigue teniendo de margen respecto a este grupo que viene por detrás. Es que lástima, porque sin la caída pues casi estaría rondando el minuto y, ¿sí? Y sería una ventaja, pues, hombre, para intentar llegar a meta estaría bien ajustada. Aún le queda, ¿no?, un tramo de bajada hasta llegar a Taramundi. Y parece que ha vuelto a recobrar un poco la confianza y que está volviendo a bajar rápido, por lo menos más rápido que está bajando el Lustiza y Nil Jiménez. Sí, es lo que te iba a decir. Fíjate cómo están bajando, están midiendo mucho. Sí, con muchísima precaución en este descenso que se está complicando. Últimas curvas para Carlos García Pierna, que sigue aguantando esa diferencia en torno a esos 35 segundos respecto a ese grupo que viene por detrás. Mira, aquí vamos a volver a ver cómo se iba recto. Sí, no consiguió darle. Bueno, se ve que el trompazo no es pequeño, ¿eh? No, ha tenido suerte que ha caído en la, vamos a decirlo así, en la zona de hierba, que amortiguaba un poco el golpe, ha conseguido salvar esa zona de bordilla. Y aquí está el segundo susto que ha tenido, que es donde a Lustiza después también exactamente lo mismo, le pasó lo mismo. Sí, la misma, y han tenido suerte también porque hay esa salida ahí que han podido, lo que sería fuera de carretera, que han podido entrar en ella antes de salirse al terreno de la cuneta. Pues mira, aquí están entrando ya en esta zona en la que ya pues prácticamente en apenas unos kilómetros van a estar ya en la zona de Mazonovo y Taramundi. Está pidiendo también la asistencia del coche de equipo. Vamos a ver, para darle evidentemente también un poco de agua, y seguramente le estarán preguntando qué tal está y dándole confianza. Entiendo que el director un poco a Carlos García Pierna después de ese doble susto. Bueno, sobre todo animándole, ¿no? Dándole referencias, porque uno a veces, pues eso, ¿no? Si vas en fuga, tienes una caída, pues bueno, das un poquito con la idea de que has perdido un tiempo que tenías, pero realmente, como los demás han tenido también problemas en la bajada, no es que haya mantenido, es que ha aumentado el tiempo, ¿no? Porque coronaba con muy poquitos segundos y en cambio ahora mismo la ventaja que nos dan es de 40 segundos. Pues ahí están por detrás en esos 40 segundos. Vamos a ver si también vamos a ir teniendo esa referencia respecto al pelotón principal, que no hemos sabido más de ese pelotón donde estaba comandando el UAE con ese pelotón muy estirado, intentando recortar las distancias respecto a este doble grupeto de cabeza, con Carlos García Pierna aguantando esa escapada, esa fuga en solitario, camino de Pegadeo ahora mismo a 30 kilómetros de la línea de meta, pero todavía tiene un recorrido muy duro que tiene que afrontar el corredor, que no va cómodo, está costando meter la bici y hacer la trazada limpia. Estamos viendo que van con mucho cuidado. Sí, la verdad es que no da la impresión, ¿no?, desde aquí, desde afuera, que las curvas contengan tanta complicación como a veces les veo en la propia trazada, ¿no? Es esa falta de confianza de la que acabamos de hablar, que viene después predecida de esa caída, pero que en cambio, pues cuando le ves el rodar, la fuerza que aplica, pues vemos que es un corredor que está con ganas y con fuerzas, ¿no? Cuando Nil Jimeno y Alustiza creo que miran más hacia atrás, creo que se huelen que el pelotón está cerca,
y que posiblemente ya pues en breve sean alcanzados. Sí, está. Veíamos ahora como Neil giraba la cabeza, buscaba referencias también por detrás de un pelotón que tiene que estar próximo ya a dar caza a estos dos corredores. Sí, prácticamente 10 segundos acá escasos es lo que tienen de margen esos dos corredores respecto a un grupo principal que están viendo cómo se está estirando completamente en este descenso camino de Taramundi. Así que los próximos minutos serán absorbidos por el grupo principal. Se quedará en solitario como cabeza de carrera Carlos García Pierna, el corredor del Burgos BH, que ha intentado y está intentando hacer la machada, marcharse en solitario, intentar llegar hasta aquí, hasta Becadeo, con un esfuerzo también importante el que va a tener por delante, sobre todo también cuando pase Taramundi. Hay un par de zonas ahí con esa es la clave. No tanto diría, realmente duros. Ahí estamos. No tanto diría para Carlos, ¿no? Que al final también, porque si quiere intentar alzarse con la victoria de etapa, va a ser muy clave entrar en ese pueblo por delante, sobre todo en la parte de atrás, ¿no? Yo veo más por la parte de atrás el hecho de que Pericas, si va a lanzar algún ataque, vaya a ser, como decíamos, ¿no? Dentro de esa subida, en esos kilómetros que hay ahí, que sí es verdad que aglutina una pequeña dureza, la última dureza, digamos, de esta etapa, antes de la parte final, que ya sería más o menos toda favorable. Mira, cabeza de carrera, Carlos García Pierna acaba de atravesar Mazonovo, ahí donde, y al fondo ya se ve Taramundi. Mazonovo, ese lugar donde podemos disfrutar de ese maravilloso museo de los molinos, ese enclave de gran belleza, esa a orillas de esos ríos Turia y Cabreira, y al fondo Taramundi, donde se va aproximando ya el corredor del Burgos BH, que me apuntaban y lo podíamos ver. Yo creo que en la caída se le había roto la radio y le han conseguido dar otra. Mira, aquí lo estamos viendo, cómo le están dando. No, es el Garmin. Es el Garmin, sí. Seguramente en la caída, pues por a lo mejor debido al golpe y por seguridad, le han cambiado la bicicleta y lo que le estaban dando es el Garmin para que tenga la ubicación, ¿no? De la propia etapa, de la carrera, la velocidad que lleva y, como bien sabéis ahora ya últimamente, pues que sepa los vatios que va moviendo en cada momento. Pues mira, ahora en este preciso momento acaba de absorber el pelotón a ese grupo perseguidor, a Nil Jimeno, que marchaba por detrás junto a Nico Alustiza. Ahí estamos viendo a la altura de Mazonovo, en ese lugar con Taramundi. Ahí se ve perfectamente lo que van a tener que afrontar, ¿no? Como vemos que no hay ninguna carretera llana. No. Tiene que ser todo hacia arriba. Pues ahí está Taramundi, un lugar famoso por la tradición artesana de cuchillería, de navajas, con ese museo. Y también Taramundi fue pionero, fue uno de los destinos pioneros del turismo rural, con uno de los lugares elegidos por muchos de los visitantes que se acercan hasta ahí, como es la Casa Rectoral, que se convirtió en el 86 en el primer hotel rural de Asturias. Y es lo que decía Santi. Sí, ahí se le ve claramente. Eso va a ser la constante a partir de ahora. Ascendiendo, ¿no? Es una de esas partes de la etapa en la que no se puntuaba, pero que realmente tiene subida y rampas suficientes como para hacer dureza como cualquier otra de las subidas que había. Pues mira la diferencia que tiene ahora de 52 segundos respecto al pelotón que viene ya por detrás intentando dar caza a Carlos García Pierna. Ahora va a tener que afrontar ese aproximadamente, no llega al kilómetro de adoquín en este punto donde se encontraba Carlos García Pierna. Está empezando a entrar ya en Taramundi el pelotón principal, con esa ventaja que se está poco a poco rebajando, y empieza a haber movimientos. Sí, porque estará por ahí colocada la meta volante. Sí, está Edu también. Que hay bonificaciones y ahí vemos precisamente a Pescador y a Samuel cogiendo los segundos que quedaban, ¿no? Con lo cual son los que están en la guerra, estaban ahí, segundo arriba, segundo abajo. Teníamos, a ver que lo miramos, a Samuel en la individual 1.23, 1.27, pues ahora mismo va a estar
un segundo menos, ¿no? Samuel le sacará ahora 3 segundos en vez de 4 a Pescador. Pues ahí acaba de pasar por ahí el pelotón principal. Se está quedando Van der Tuk, el corredor del Euskaltel. También se queda Villaseñor, que ya venía haciendo la goma durante los últimos kilómetros en ese grupo principal. Y esta es la zona de adoquín que tiene que atravesar ahora ese pelotón, donde ya ha pasado por esa zona de Taramundi el que es cabeza de carrera, Carlos García, y siguen probando, acaba de saltar. Corredor creo que es del Team Stork. Vamos a ver. Aquí ahora mismo es eso, ¿no? Aprovechando ese sprint que se ha hecho por la meta volante y la aceleración, se ha roto todo, y lo que estamos viendo pues es ataques por todos los lados, ¿no? En este caso yo creo que pueda ser Edgar Cadena, que ayer le vimos que no estuvo con los 4 de adelante por muy poquito, con los 5 de adelante por muy poquito, y que pueda estar intentando probar pues para recortar un poquito más de tiempo si cabe. Por detrás está el Movistar arropando a Nairo Quintana. A rueda del corredor colombiano está Adrià Pericas. Y aquí tenemos al corredor del Team Stork, que está ahora mismo por delante de ese grupo principal, el mexicano Edgar Cadenas, ayer sexto en la general. Además, el corredor mexicano, que ayer hizo un muy buen papel en la etapa con final en Pola de Lena. Y ojo que me pareció ver que Nairo Quintana se queda ahora mismo única y exclusivamente con Pescador como compañero, ¿no? Es un grupo reducido, ya hablamos de un grupo de 15 unidades y ya empieza a haber cortes por la parte de atrás. Pues ahí tenemos por delante del grupo principal a Edgar Cadenas, al mexicano. Por delante 26 segundos tiene ahora mismo de ventaja Carlos García Pierna respecto a este grupo, esa selección que ya se ha formado en esa ascensión en Taramundi. Y aquí estamos viendo cómo está sufriendo ya en esa parte que, ya lo decíamos, no es ninguna cota puntuable, pero la dureza está ahí, y lo estamos viendo también en el ritmo que está llevando tanto Carlos García como también el pelotón, donde se están quedando solo los favoritos. Bueno, eso, como te digo, ¿no? Antiguamente se podía contar que quizás los hogareños, los de aquí, los lugareños, los que vivimos cerca, podíamos conocer estas trampas. Hoy en día yo creo que todo el mundo las conoce, ¿no? A través de los medios todo el mundo revisa las etapas, y seguramente pues viendo la orografía sabían que aunque no estuviese puntuado, aquí había una zona complicada. También porque el año pasado la etapa pasaba por la misma zona y más o menos pueden tener un recuerdo, ¿no? Pero esta sí que podemos reconocer que es una pequeña trampa que les guardaba la Vuelta a Asturias. Ahí estamos viendo, buen ritmo lleva el mexicano Cadenas. También por delante, cabeza de carrera, sigue estando el corredor del Burgos BH, Carlos García Pierna. Es que te iba a decir que podía relajar las piernas de aquí a unos cuantos kilómetros, pero es que prácticamente a la vuelta de la esquina va a tener de nuevo otro repecho importante el corredor del Burgos BH en esta constante que va a ser prácticamente hasta llegar a San Tirso de Abres. El pelotón por detrás con esa referencia que tenemos, Diego Pescador como compañero de Nairo Quintana, se va rompiendo por detrás también. Estamos viendo cómo están intentando conectar el corredor del Caja Rural, Fran Peñuela, también está por detrás intentando aguantar a Igor Igoshev, el corredor del Lokomotiv, con las unidades también, mira, con Sebastián Castro. Vamos a ver si consigue llegar también para arropar a Nairo Quintana en ese grupeto que va por delante. Y Peñuela, que es un corredor también muy rápido, que en estos 2 días atrás creo que ha estado guardando fuerzas precisamente para esta etapa. Caja Rural reservando, ¿no? Corredores, y de la selección española que veíamos a Igor Iriarte, que llega muy buen estado de forma, un corredor que también es rápido y puede estar en situación ideal para esta etapa. Sigue también Jaime Torres, que hizo todo el trabajo en la ascensión al último alto de Ouroso, también intentando conectar con ese grupo que lleva por delante, donde está su compañero Adrià Pericas, que de momento es el único que tenemos constancia de que esté dentro del UAE, así que Movistar tiene a Diego Pescador y a Diego Pescador como referencia también junto a Nairo Quintana, y de momento solo está Adrià Pericas como corredor del UAE en ese grupo que va por delante. Vamos a ver. Bueno, si pero únicamente está Pescador está únicamente manteniendo un pequeño ritmo, ¿no? Seguramente tendrá algunos corredores o bien que están llegándole o que estarán cerca, porque si vemos el grupo estaba hace un kilómetro aproximadamente, estaba con
10, 11 Sí. unidades y ahora ya están sumando unas 20, ¿no? Lo que quiere decir que seguramente ha levantado un poco el pie para permitir que compañeros que tenga cerca puedan entrar, sobre todo para esa parte del final, porque ahora hacia arriba es muy fácil, pero lo difícil va a estar una vez se acabe la subida, quién va a mover y qué bazas va a mover. Y ya tiene Cadenas prácticamente en el horizonte, ya lo está viendo a Carlos García Pierna, ha conseguido saltar, ha conseguido estirar al pelotón el corredor del Team Store, que va a intentar enlazar ya con el corredor del Burgos BH, que sigue siendo cabeza de carrera. Imagen de ese pelotón reducido en el que sigue comandando el trabajo el Movistar, con esos dos corredores que ahora mismo están viendo, Nairo Quintana a rueda de, en este caso, de Diego Pescador. Y por detrás intentando conectar poco a poco ese grupeto que sí. venía con Sebastián Castro, también con Peñuela, el corredor del Caja Rural, que es el que cierra ahora ese grupeto. Esto es importante, ¿no? Para Movistar, ¿no? Que Castro conectase en ese grupo de cabeza para poder realizar el trabajo que les queda de final de carrera, ¿no? Pero por aquí, por adelante, Edgar Cadena, que ayer se hizo un etapón. Recordemos que se quedaba en la Colla 10 a escasos metros del alto del resto de los corredores de cabeza y mantuvo una contrarreloj en solitario contra ellos prácticamente hasta la meta, cediendo muy poquito tiempo y sin ser nunca atrapado por los corredores de atrás, que venían intentando la caza y recorte de tiempo. Pues ahí está ese grupo donde marcha el líder. Aprovechamos también para saludar a los muchos espectadores que están siguiendo también esta retransmisión vía streaming desde el otro lado del charco, porque hay muchos seguidores colombianos, mexicanos, que están siguiendo esta Vuelta Ciclista Asturias, y ayer estuvieron pendientes de Cadena y también de Nairo Quintana. Hoy seguramente también no quieran perderse lo que va a pasar en esta tercera etapa de la Vuelta Ciclista Asturias, con Cadena, que prácticamente va a cazar ya a Carlos García Pierna, y vamos a ver ahora si sigue con su ritmo y sigue en solitario, o hay acuerdo entre ambos, intentan darse esos relevos, pero van a ser los dos prácticamente ahora mismo, los dos en cabeza de carrera, y la diferencia, que no tiene que ser mucha con el pelotón que viene por detrás, sigue tirando del mismo el Movistar del líder de Nairo Quintana. Sí, están manteniendo este pulso. Vamos a ver el tiempo que sacan atrás. Es interesante que Edgar pueda contactar cuanto antes con Carlos y que los dos a relevos pues vean a ver qué posibilidades, ¿no? Porque dentro de poco se acaba la carretera ascendente, comenzará la bajada, y de la diferencia que tengan en esa parte va a depender que puedan llegar a Vegadeo en solitario y poder disputarse el sprint entre ellos. Pues son 25 segundos lo que tiene ahora mismo de ventaja esos dos hombres, que prácticamente los dos ya están en cabeza de carrera respecto a este grupo, donde está el líder, donde está Nairo Quintana, y también está Adrià Pericas, el corredor del UAE, segundo clasificado en la general de esta Vuelta Ciclista Asturias. Vamos a ver el recorrido que todavía tienen por delante, porque insistimos, la dureza de esta última parte de la etapa también es importante. Camino ya de Sant Tirso de Abres, está esperando ya Carlos a que llegue. Bueno, esperar. Cadena, más o menos. Va en un ritmo constante. Es Edgar más el que tiene que acelerar. No sería buena idea esperar, porque está demasiado cerca el pelotón, y esa agudeza visual de cuando les pierdes de vista y no les tienes, a veces pues te hace dudar, y la clave de que no te cojan precisamente es que te pierdan de vista. Pues ahí está el grupo que, insistimos, sigue comandado por el Movistar. Ya están los dos y ahora le coge. Sí, este coge, tramo vuelve a ser duro y no le va a esperar. No, Edgar va como un tiro, como te digo. Yo creo que ayer hizo un etapón. Lástima que se descolgó de los de adelante, porque si no creo que podía haber colaborado incluso con Samuel y hubiese sido de gran ayuda para acercarle a la general. Y viéndose con esas piernas, pues hoy ha decidido atacar, ¿no? Ha decidido atacar de lejos, a unos 30 kilómetros, y está manteniendo el pulso perfectamente al pelotón. Pues ya es cabeza de carrera el corredor mexicano Edgar Cadena. Mira para atrás Carlos, no tiene ya el ritmo ni las piernas, fatiga, además de ese doble susto que veíamos del corredor del Burgos BH, y se marcha en solitario el mexicano de 25 años, Edgar David Cadena, en corredor que marcha sexto en la clasificación general.
de esta Vuelta Ciclista Asturias, y vamos a ver si esa diferencia de 25 segundos que mantenían sobre el grupo principal, donde ya está al mando de las operaciones el UAE, ha vuelto Jaime Torres y se ha puesto a trabajar junto a Dan Dickmann, que está ahora mismo ejerciendo de escudero de Adrià Pericas. Sí, tiene muy buen equipo, porque también tienen a Baroncini. Al final 4 corredores. Yo creo que ahora mismo si pretendían algo en la general, pues lógicamente Movistar ha sabido cubrir muy bien las bazas del equipo. Si lo que querían era intentar algo para la etapa, todavía está en juego, ¿no? Vamos a ver estos 2 últimos kilómetros que nos quedan antes de empezar la bajada, que van a hacer por detrás, pero creo que sean el grupo, el UAE ahora mismo, uno de los que más integrantes lleven en ese grupo de cabeza. Está muy cerca el pelotón ya de los dos, tanto de Cadenas como de García Pierna, y la diferencia que se está reduciendo notablemente con el ritmo que está marcando de nuevo Jaime Torres, el corredor del UAE. Está ahora mismo marcando ese ritmo con el Movistar también justo por detrás, escoltando a Nairo Quintana. Van a prácticamente ya absorber a Carlos García Pierna, corredor que formaba parte de la fuga de la etapa de hoy. Recordemos, 7 corredores se marchaban al inicio de la etapa. Al final de ellos solo 3 aguantaban en cabeza: Nil Jimeno, Carlos García Pierna y Nico Alustiza. Y de ellos al final en cabeza se situaba precisamente el corredor del Burgos BH, que ahora mismo va a ser ya cazado por ese pelotón donde marcha el líder. Y son 20 segundos ahora mismo lo que tiene Edgar. Me sorprende que aquí por atrás no haya alguien más que pruebe, ¿no?, hacer algún ataque, hacer algún cambio de ritmo, porque Edgar cada vez está tomando más tiempo. Y bueno, aquí hay corredores en ese grupo que no se juegan nada más que la etapa, y que no creo que estén pensando en una llegada al sprint. Mira, está Sagrado, que está justo por detrás de Jaime Torres, el corredor de compañero precisamente de Edgar Cadena. Y ahí sigue marcando el ritmo el UAE. Estamos viendo a Jaime Torres, a Álvaro Sagrado, y ya por detrás los corredores del Movistar, con Diego Pescador y con el líder, con Nairo Quintana, que aguanta ahí en cabeza. De momento no está sufriendo el líder en una etapa en la que han empezado los movimientos ya en esta última parte. A falta de 21 para llegar a línea de meta, cerrando este grupo principal, el corredor del Renfe, el alemán Germán Zemke, corredor que también estuvo ayer presente en una de las escaramuzas que hubo en la jornada con final en Pola de Lena. Sí, el corredor que va tirando es Dan Dickmann, que es corredor sub-23, que recientemente llega de ganar la Lieja-Bastogne-Lieja sub-23, un corredor que está muy en forma, que generalmente se adapta más a las clásicas, pero que tanto ayer como hoy le estamos viendo en un fantástico estado de forma, que ahora mismo, pues eso, ¿no?, en trabajo para el equipo, en trabajo sobre todo para Pericas, que no tengo muy claro si va a intentar otra vez pegar un ataque, intentar ir a por la general aquí contra Nairo, un 1 contra 1, o lo que están haciendo es un trabajo de condensación ahora mismo contra Edgar para intentar llegar al sprint, porque también tiene a Baroncini en ese grupo. Ahí está moviendo vatios, moviendo desarrollo Edgar Cadena, el corredor mexicano que el año pasado ganó la Vuelta a Austria, la general, y ya lo vemos, además de ganar una etapa, este corredor mexicano de 25 años, enrolado en el Team Stork, que mira para atrás. Bueno, va buscando referencias. Va buscando ¿no? las referencias, La verdad es que, como te digo, ¿no?, yo creo que ayer hizo un etapón, mantuvo muy bien el ritmo durante todo el tiempo. Fue el único que realmente fue en solitario, porque Nairo iba con Pericas a relevos, Samuel que tenía a Juristi también en algún momento a relevos, y prácticamente no cedía espacio. Sigue tirando, en este caso, el UAE, el equipo de Adrià Pericas, que está intentando endurecer un poco más el ritmo en esa persecución de Edgar Cadena. Vamos a ver si la ventaja, mira, se ha incrementado levemente a los 35 segundos, pero insistimos, ahora mismo no da la sensación de que tampoco el UAE esté en operación de caza, está intentando endurecer por atrás. Vamos a ver si, bueno, a ver si va cayendo unidades.
Quedan 20 kilómetros, ahora mismo está Pericas con 3 compañeros alrededor. Creo que ahora mismo lo más interesante es que no pierda compañeros para mantener el arrope, a menos que quiera lanzar un ataque, en lo cual entonces tendría que haber una fuerte aceleración ahora de momento. Me parece que es lo que... No sé si es... Bueno, ahora van los dos. Sí, es Dickmann el que va marcando el ritmo. Por detrás ya va Jaime Torres, que ha tenido trabajo tanto en Ouroso como en esta última parte que estamos viendo. Ahora es Dan Dickmann, el corredor y compañero de Adrià Pericas, el que está al mando y marcando ese ritmo de caza del pelotón, donde sigue marchando el líder y donde se siguen cayendo corredores con ese ritmo que está marcando el Team Emirates. Última parte de esta ascensión, sigue aguantando esa diferencia de esos 35 medio minuto de Edgar Cadena, que de momento la vemos con ritmo y con buenas sensaciones. Sí, eso es, lleva mucho ritmo, se está creciendo, ¿no? Está viendo que con ese ritmo cada poco está aventajando más al grupo, sabe que en el grupo tampoco hay mucha capacidad de trabajo. Y mira, vemos que Movistar también tiene ganas de la etapa, porque poner ahora mismo ahí a Pescador a marcar ritmo para acortar distancias o para cortar este grupo. Y ojo el ritmo que está marcando Pescador, Sí, cambio de ritmo está haciendo mucho daño. Se están poniendo muy ambiciosos en el día de hoy. Está incrementando el ritmo ya Diego Pescador, que ha tomado el mando en ese pelotón principal, con Nairo Quintana a su rueda. También estamos viendo al compañero de Edgar Cadena, que estaba ahí, Álvaro Sagrado, Adrià Pericas, que trata de remontar posiciones para situarse justo a rueda ya. Ahí llega Jonathan Lastra también. Y Lastra también acaba de acercarse. Guaristi. Todos tomando posiciones. A Samuel Fernández, ¿no? La verdad es que todos los favoritos, ¿no? En este grupito de cabeza, la aceleración, como te digo, muy ambiciosa, ¿no? En este momento de Pescador, que ahora mismo está a 3 segundos del podium y que posiblemente quieran coger la cabeza, porque con los segundos de bonificación que hubiese en la meta podría robarle esa posición a Samuel. Pues ahora es un descenso muy rápido, camino de Sant Tirso de Abres. Ahora está rodando con esos 25 segundos Edgar Cadena. Por detrás ya lo veíamos como el Movistar con Diego Pescador y con los favoritos tratando de tomar posiciones para evitar problemas en un descenso que va a ser realmente rápido. Camino de Sant Tirso de Abres, cómo se está estirando el grupo. Por delante con Nairo Quintana, el primero no quiere problemas. Eso es, ¿no? Ahora podemos entender un poquito más por qué de esa aceleración de Movistar, ¿no? Querían coger la cabeza en la bajada. Están dándose cuenta de que en la Vuelta a Asturias se está decidiendo casi más en las bajadas que en las propias subidas, y ante las caídas que veíamos y salidas de carretera que veíamos en la anterior bajada, pues ha decidido ponerse en cabeza y tomar esos kilómetros de bajada por delante con muchísima más seguridad, afrontándola desde la primera posición. Fíjate cómo se está estirando ese pelotón con Nairo Quintana, que está ahora mismo en la cabeza del mismo. Por delante sigue a 23 segundos Carlos García Pierna, y por detrás se siguen cortando corredores en este descenso, donde el Movistar ha metido una marcha más. Y está, mira, es una de las zonas complicadas, en esas horquillas donde ya veíamos anteriormente el susto que tenía Carlos García Pierna. Y por delante ahí está prácticamente terminando esa parte más complicada del descenso, el mexicano Edgar Cadena. Es cabeza de carrera con 24 segundos de ventaja sobre el pelotón. Bien, la verdad es que no se le ve tantísima complicación, pero por algo, ¿no? Movistar se olía que había algunas curvas y han decidido tomarla directa, ¿no? En esa bajada, tomar los mínimos riesgos posibles, porque bueno, luego ya una vez llegas a Sant Tirso de Abres, pues ya estamos dentro prácticamente de los últimos 10-12 kilómetros. Y a partir de ahí vamos a ver, ¿no? Porque tampoco es que tenga muchos compañeros ahora Nairo. No sé si van a gastar el trabajo de Pescador. Y también vamos a ver, porque UAE estaba trabajando claramente y supongo que esos 30 segundos, mira, le han recortado ahora en la bajada un poquito a Edgar Cadena, ¿no? Ayer también tenía problemas en las bajadas y ahora pues le está sucediendo lo mismo, ¿no?
tiene menos de bajada, con lo cual yo creo que tiene renta, pero como le vemos, mira, si traza pues con cierta inseguridad. Pues marca ahora el ritmo por detrás Pescador, el corredor y compañero de Nairo Quintana en el Movistar, en ese grupo donde a rueda ya se ha situado el colombiano Adrià Pericas y también Dickmann, su compañero en el Team Emirates. Por detrás estamos viendo también a Lastra, el corredor del Euskaltel, todos tomando posiciones en esa primera parte del pelotón principal que viene a 28 segundos de este hombre, del corredor del Team Stork, del mexicano Edgar Cadena, que vuelve a atravesar esta zona, que no es una zona de constante descenso. Empieza a haber una zona bastante plana, incluso algún punto donde va a picar levemente hacia arriba. Así que vamos a ver en este territorio, en este terreno que también es complejo de rodar en solitario, si consigue aguantar esta diferencia. Y muy cómodo bajando, tanto Pescador como Nairo Quintana, que estamos viendo como prácticamente sin querer se están marchando levemente de Pericas y de Dickmann, de los dos corredores del Team Emirates. En cada curva un látigo que tenemos nuevo, ¿no? Quedan 2 kilómetros de bajada, mucha tensión, ¿no? En cada bajada, después de ver todos los aprietos que están pasando, pero por el momento tampoco se ven grandes cortes, ¿no? En este grupo de atrás. Muy sensato y gran experiencia nuevamente, tanto del equipo de Movistar como de Nairo, intentando afrontarlo en cabeza y limitar todos los riesgos posibles, que seguramente pues por fuerzas se encuentran cómodos de momento. Ahí están entrando en esas horquillas donde estamos viendo como algunos tienen problemas en las trazadas de esta última parte del descenso, aproximándonos ya a Sant Tirso de Abres, y de ahí prácticamente ya enfilando en un terreno muy favorable camino de Vegadeo. Esta es la última parte donde ya lo volvemos a repetir, y tú lo decías, Santi, es que esta vuelta es más determinante los descensos casi que las subidas. Así es, ¿no? Y bueno, a ver, Edgar está a punto ya de llegar a Sant Tirso de Abres, luego saldrán a la carretera un poco más ancha. Mira, ya está en Sant Tirso de Abres. Más de rodar, donde yo creo que con la fortaleza que tiene va a echar un pulso enorme, ¿no? Al grupo de atrás. Vamos a ver quién decide quién va a ser el equipo más determinante, el que va a buscar más la etapa, y vamos a ver cómo este corredor vuelve a realizar, como en el día de ayer, ¿no? Una contrarreloj en solitario para llegar a la meta. Pues tiene por delante 13 kilómetros ya en Sant Tirso de Abres. Han entrado en el concejo más pequeño de Asturias, que fue Pueblo Ejemplar en 2011, a la vera del río Eo. Y ahí tenemos a un mexicano que quiere hacer hoy la machada en esta tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias. Quedan 13 kilómetros que para él, como dice Santi Pérez, va a ser una crono, con un grupo por detrás, el pelotón principal comandado por el Movistar, con Pescador y Nairo Quintana. Ahora mismo cruzando Sant Tirso de Abres, a la vera de ese río Eo, en este Pueblo Ejemplar de 2011, y donde hay que destacar además, por ejemplo, más allá de ese río Eo, estamos en una zona donde se destaca esa biosfera del río Eo, Oscos y Terras de Burón, donde llega todo, desemboca en uno de los mayores estuarios asturiano, como es el río Eo, con esos 16 kilómetros de longitud. Ahí está el Movistar, Pescador, Nairo Quintana, Adrià Pericas. No lo estoy viendo claro esto. Yo creo que solo querían afrontar la bajada en cabeza, que no tienen pensado tirar fuerte a buscar a Edgar, y que como no aparezca alguien que imponga aquí trabajo, Edgar va a conseguir una distancia que, viendo cómo rodaba ayer, les va a ser muy difícil echarla abajo. Pues mira, ahí está, es lo que acabas de decir, se acaba de parar ese pelotón. Al Movistar le vale lo que tiene ahora mismo de planteamiento de carrera, y esto está permitiendo que la ventaja de cadena se vaya creciendo, y ahora mismo ya aproximándose ya casi los 40. Pescador no tira, el UAE tampoco. Me sorprende otros corredores que vengan y que es difícil Edgar Cadenas, que llegue en un estado y que haya cedido para la general, pues
peligroso por esa misma razón para el equipo Movistar, para su liderato, pero que en breve pues quizás algún equipo se lo tiene que pensar, que no vaya a meterse también en la posible lucha del podio. Pues fíjate cómo se ha parado completamente ese pelotón, donde no hay una caza clara hacia Edgar Cadena. Sigue subiendo la distancia y la referencia ya está en torno a esos 45 segundos a falta de 11 kilómetros. El terreno va a ser prácticamente lo que están viendo ahora mismo. Es un terreno plano con ligero descenso camino de Becadeo. Así que vamos a ver si la aventura del corredor mexicano del Team Store llega a buen puerto. Ahí estamos viendo en imagen a otro de los corredores del Burgos BH, a Chumil, a Sergio Chumil, el corredor que ahora mismo tenemos ahí en imagen. Y por delante es Jonathan Lastra, el corredor del Euskaltel, que también intentó moverse en los kilómetros anteriores. Muy tranquilos, sí. Demasiado tranquilos. Lógicamente Movistar ahora mismo, Pescador, no tiene ningún compañero aquí para poder tirar. Y ahora mismo puede peligrar el tercer puesto de Samu, porque Edgar Cadenas está a 1 minuto y medio ahora mismo del tercero. Mira, intenta incrementar un poco el ritmo. Creo que es Heidemann, el corredor del Renbe, el que estaba tomando la cabeza de ese pelotón. Ha aumentado el ritmo ahora sí, porque la diferencia se estaba marchando ya a los 50 segundos. Evidentemente el Movistar no le interesaba tampoco entrar ahí y desgastar más a Pescador. Claro, el problema es ese, ¿no? Que al final, si pone a Pescador a tirar aquí a fondo, lo más probable es que en la última parte pueda verse con escasez de fuerzas, cuando realmente el gran objetivo, el primer objetivo, no es el podium de Pescador, sino la victoria de Nairo Quintana en la general. Moviendo desarrollo ahí Edgar Cadena, el corredor del Team Store. Le quedan 9 kilómetros y 800 metros para llegar a la línea de meta. Tiene 50 segundos de margen respecto al pelotón por detrás, donde no hay tampoco una idea clara de quién tiene que tirar o quién debe de tirar para tratar de abortar esta escapada, esta fuga de este corredor que marcha en solitario camino de la línea de meta. Bueno, yo creo que había varios equipos con varios corredores que seguramente en algún momento determinado, si quieren disputar la etapa, deberían de rápido reaccionar, porque como decíamos ayer, Edgar nos demostraba que está en un gran estado de forma, posiblemente para estar con los primeros y posiblemente por las bajadas que no estaba, pero ahora mismo ya no nos encontramos en un terreno de bajada, va a ser un terreno llano, un terreno que, si sigue esta guerra de 1 contra 1, creo que el victorioso puede llegar a ser Edgar. Pues Pescador, que evidentemente el relevo lo va a dar como a él realmente le interesa, es decir, que no le interesa para nada la captura de Edgar Cadena, incluso por detrás. Vemos cómo se van a reintegrar a ese pelotón principal varios corredores. Mira, también para atrás Nairo Quintana. Sí, se agrupa. Entra también ahora el UAE, entra Adrià Pericas, incluso es el mismo el que intenta también marcar el ritmo. No, era Johannes Adamiez, el corredor del Rembel, que estaba antes marcando el ritmo en este pelotón, donde estamos viendo ahora que es el propio Adrià Pericas el que se pone al frente. No sé si es por poner un ritmo e invitar a que los demás colaboren. También hay que entender que las fuerzas empezarán a ir justas y que tampoco podrán hacer algunos de los corredores que están ahí, ¿no? Porque mucha gente habrá entrado ahora a última hora, otros de los que hay son de la gente que a lo mejor ha estado en la fuga, y los otros están protegiendo pues la general. Me extraña que haya entrado Adrià Pericas, porque tiene también a Dickmann ahí como compañero, que haya sido él mismo el que ya se haya puesto al frente del pelotón, porque fíjate la diferencia ahora ya, prácticamente el minuto. Sí, como te digo, yo creo que ha sido un poco invitando, ¿no?, a que los demás pasen al relevo. Lo que pasa que aquí cada uno tiene sus prioridades y si el resto de corredores no están pasando, pues será porque tampoco tienen gran interés, ¿no? Pero bueno, por lo que quiera que sea, poco a poco y sin ningún esfuerzo, se les está yendo la etapa, ¿no? Porque en el momento en el que este corredor alcance ese minuto, si ya decía que las cosas estaban complicadas con 40, pues con 1 minuto me atrevería a decir que si no desfallece es muy probable que pueda resultar vencedor.
Pues por atrás ya empieza algún ataque. Sí, estaba Esto es lo que Lastra echaba de menos, y ¿no? empieza a haber ya movimiento por detrás. Empieza a haber ya ataques en ese pelotón. Ha salido el propio Nairo Quintana. Ha sido Adrià Pericas, el que también ha saltado del grupo. Por detrás ha saltado rápidamente Nairo Quintana para ponerse a su rueda. Es posible que sea Jan Castelló, sí, que ayer hizo también una gran etapa en favor a Samuel. Y ahora mismo, pues nada, el que secunda o el que intenta echarle abajo es el propio Pericas, que tiene unas piernas espectaculares, y Nairo, que lógicamente al único que tiene que vigilar es a Pericas, ¿no? Y por atrás lo que va a hacer sí es que se rompa todo de repente y que distancien un poquito, ¿no? La gente que quiera disputar la etapa o no. Ahí llega también Baroncini. Sí. Y se va a volver a reagrupar ese pelotón después de ese primer aviso que ha habido entre los favoritos, que vuelve otra vez a incrementar el ritmo. Vuelve a saltar de nuevo Nairo Quintana, que quiere tener controlada la carrera. Creo que este es Baroncini. No, este es... Sí, es él, y salta justo por detrás Nairo Quintana. Junto a él también Adrià Pericas. Pero la distancia y la referencia sigue estando en esos 46 segundos a falta de 6,5 kilómetros prácticamente para el corredor mexicano del Team Stork, para un Edgar Cadena que está cada vez más cerca de ganar esta tercera etapa de la Vuelta Ciclista Asturias. Edgar sigue a lo suyo, ¿no? Como te decía ya desde hace varios kilómetros, creo que tenía por delante una contrarreloj. Medir muy bien la distancia que tiene, el ritmo que puede marcar. Ahora mismo el terreno es todo prácticamente favorable, es llano. Es un terreno en el que si pone un ritmo alto, pues es muy difícil que por atrás, así a tirones y sin entendimiento, sean capaces de echarle abajo. Empieza ahora a dar relevos. Entra de nuevo ya, era Baroncini. Estamos viendo como Nairo Quintana está muy activo, está vigilando todas las ruedas que hay ahora mismo en ese pelotón principal, donde toma la iniciativa también el Euskaltel, porque está por ahí metido también Jonathan Lastra. Y a 6 kilómetros de línea de meta, esa referencia a la que estamos muy pendientes, porque son 42 segundos ya los que tiene de renta este corredor mexicano Edgar Cadena respecto a este grupo, donde empiezan a darse ya relevos. Está entrando con ganas ahora de nuevo el Euskaltel. Sí, al final, bueno, es Txomin Juaristi el que está entrando ahí. Claro, tenía ahí un par de corredores. No puede poner a tirar a ambos, porque si lo que pretenden es la llegada al sprint, supongo que el hombre elegido sería Jonathan Lastra, que es muy rápido en estos grupitos, pero no tiene más gente, ¿no?, para tirar, con lo cual ahí Burgos tenía 3 corredores, pero posiblemente no se vean tampoco bien con ninguno para el sprint. La selección española también tenía algún corredor que podría intentarlo. El propio Caja Rural, pero en el Caja Rural también tienen las dos visiones, ¿no? Esos segundos que podría ganar Pescador y robarles la situación de podium que tienen actual. Entonces, bueno, hay movimientos que están siendo complicados, ¿no? Y mientras tanto, pues Edgar sigue avanzando, sigue con esa distancia, con esa diferencia, que bueno, ya ha evitado posiblemente el que se pueda meter al podium. Necesitaría llegar con 1,5 minutos de ventaja, por lo menos le acerca cada momento más aquí a la llegada. Pues siguen intentando ponerse de acuerdo por detrás, insisto, es Txomin Juaristi el que también junto a Lastra, que ahí le vemos en esa cola de ese pelotón principal, donde está Baroncini ahora mismo, el corredor que antes tomaba la iniciativa y trataba de poner un poco de ritmo, y provocaba que Nairo Quintana tuviese que intervenir para abortar esa situación donde el UAE trataba de endurecer un poco más esa parte de atrás. Son 4,5 kilómetros, sigue esa distancia de 40 segundos. Santi, ¿tú crees que le da ahora mismo a Edgar Cadena para llegar aquí a Vegadeo? Para mí, sin duda alguna, sí, ¿no? De momento solo vemos que está haciendo un trabajo Juaristi, y al final restarle 10 segundos por cada kilómetro un corredor a otro corredor es prácticamente imposible, ¿no? Si no recibe colaboración, Edgar no baja el empeño, no baja el ritmo. Y bueno, son varios kilómetros, seguramente le estará llegando la fatiga, pero también te digo que a medida que vaya acercándose a la llegada, cada vez también esa energía se te va haciendo mayor, con la posibilidad de alzarte con la victoria.
Pues ahí está, a punto de entrar ya en el concejo de Ribadeo. Ahora mismo acercándose ya de nuevo a la entrada ya al Principado de Asturias. Es Edgar Cadena por detrás. Veíamos cómo era el propio Chomin Juaristi el que intentaba darle ritmo de caza a este pelotón, donde, insistimos, ha habido momentos de dudas. No ha querido nadie tomar la iniciativa para abortar esa fuga, y estamos viendo esa referencia visual, porque desde ahí estamos viendo perfectamente la diferencia que hay entre el líder, el escapado de esta tercera etapa, y este pelotón principal, donde cierran los dos corredores del Provence, Adam Smith y Pierre Saint-Martin. Son los dos que ahora mismo cierran este grupo principal, donde se está estirando un poco, pero insisto, no baja de esos 40 segundos y solo quedan 3,5 kilómetros. Eso es, ¿no? Juaristi ha encontrado colaboración con otro corredor de Caja Rural. Ahora mismo son dos a tirar por detrás. De momento pues se me sigue antojando suficiente, ¿no? Insuficiente, porque ahora ha pasado 1 kilómetro, estamos a 3 de meta y siguen esos 40 segundos en vigor, ¿no? El trabajo del UAE debería de ir en representación de intentar la victoria de etapa, de intentar algo, pero ahora mismo con corredores en el grupo de atrás nadie trabaja ahí. Evidentemente Movistar, teniendo controlado el liderato de Nairo, no tiene por qué trabajar, y el resto de corredores que están ahí pues básicamente están sin hacer nada, esperando a que otros les hagan el trabajo, y cada vez se acerca más la meta, más difícil. Cuanto más cerca, más difícil. Ahí está tirando Peñuela, el corredor del Caja Rural. Le van dando relevos ahora en ese pelotón principal, donde también está entrando a colaboración el alemán Johannes Adimez, el corredor del Renbe, y donde está Pericas, el propio Pericas. Y Pericas, sí, ahora es el que se ha puesto en cabeza. Propio Pericas, pues mira, lleva aquí a cola a Baroncini, que supongo que es el corredor con el que querían disputar esta llegada, y que va a tener que hacer ese último empujón, pero que completamente insuficiente, ¿no? Yo creo que se han dado cuenta tarde de que Edgar, que viene con muchísimas fuerzas, que lanzaba un ataque en una zona de subida donde estaban en un 1 contra 1 y les aventajaba, y que en la parte final ha mantenido, ¿no? Sí, en todo momento el ritmo. Medio minuto es el que tiene de ventaja de momento Edgar Cadena para tratar de llegar en primera posición a esta meta en Becadeo. Está tirando, está aumentando el ritmo ahora sí el pelotón, donde marchan los principales favoritos a la victoria en la general. 1 kilómetro y 900 metros en esta crono que está afrontando desde el momento en el que decidió saltar del pelotón principal. Vuelve a dar relevo, vuelve a entrar en esa marcha más que está intentando también poner tanto Euskaltel como la propia selección española. Ahora mismo se ha dado cuenta, como tú bien dices, Santi, tarde el pelotón, y a 1,5 kilómetros es medio minuto la diferencia que tiene. Muy complicado que lleguen a abortar la escapada del mexicano Edgar Cadena. Sí, la selección española ahora también tenía 2 corredores, coloca uno de ellos para Oscar Bian, sí, es el que está ahí. Ese trabajo, pero vemos muy bien también, haciendo mucha labor de equipo ahí, Álvaro Sagrado, que es el compañero, ¿no?, de Edgar Cadena, que va en cabeza, cómo se coloca justo detrás de ellos, pues quitando, ¿no?, que otros corredores se acerquen y pueden colaborar para intentar esa caza. Edgar Cadena ya está entrando, a punto de entrar ya en el Principado de Asturias, cruzando ese puente sobre la ría, y ahora mismo va a afrontar el último kilómetro. El corredor mexicano, no se le va a escapar la victoria, va a ser el que se lleve el gato al agua en esta tercera etapa de la Vuelta Ciclista Asturias. Fue valiente, saltó del pelotón en un terreno complicado donde picaba hacia arriba, donde la cosa se ponía dura, y va a conseguir llegar en solitario hasta aquí, hasta Veiga, hasta Becadeo, escenario de esta tercera etapa. Ya está en los últimos metros el corredor del Team Stork. Va a lograr la victoria. Va a arañar además, evidentemente, un tiempo importante a este pelotón, que se ha dado cuenta muy tarde de que el corredor mexicano se les marchaba definitivamente. Y la victoria, Santi, se la va a llevar Edgar Cadena. Ahí está, desde las cámaras de meta. Le vemos acercarse. 25 años cumplidos en una temporada magnífica. Recordemos, el año pasado ganador de la general de la Vuelta a Austria.
se va a coronar en Vegadeo. Ahí le tienen el protagonista en esta tercera etapa, Edgar Cadenas, vencedor en la Veiga. Fenomenal, ¿no? Merecida victoria, un corredor muy valiente, un corredor que ha visto muy bien la carta que tenía que jugar y el momento, y que luego ha aguantado perfectamente un pulso. Ahí está el pelotón que viene por detrás a intentar buscar y lanzar ese sprint para sumar también en esta meta en Vegadeo. Es el Emirates con Baroncini el que lanza el sprint, y para él va a ser la segunda posición. A 28 segundos entra el pelotón de los favoritos. La victoria para este hombre que está ahí, Edgar Cadena, que recibe la felicitación de Álvaro Sagrado, que también ha estado por detrás en ese grupo principal también, protegiendo y buscando, ¿no? Tener conocimiento perfectamente de cómo marchaban las cosas en ese grupo perseguidor. Sí, sí, sin duda alguna, pues desde atrás poco trabajo podía hacer Álvaro, más que hablarle por la radio, darle referencias, a lo mejor animarle y comunicarle que por atrás no había entendimiento, pero a la misma vez metiéndose, ¿no?, entre los corredores que querían relevar, pues impidiendo que se anime alguno más a colaborar, porque yo creo que eran conscientes de que llegados a esa parte del final o se ponían varios corredores para recortarle, o el ritmo de Edgar, que en ningún momento ha decaído, ha sido capaz de mantenerlo desde Sant Tirso de Abres hasta aquí, y ese despiste de los corredores, esa tardanza, ¿no?, en ponerse de acuerdo para tirar a por él, les ha hecho pues perder esos 30 segundos aquí en la llegada. Pues ahí tenemos una etapa, la que hemos visto hoy con este desenlace final aquí en Vegadeo. Ya lo vaticinábamos, iba a ser más dura de lo que parecía, ¿no?, según el propio recorrido con esos dos puertos, pero es que ha sido precisamente después de Euroso donde se han empezado a desatar todas las batallas entre los corredores que iban en carrera. Así que ya conocemos quién ha sido evidentemente el protagonista de esta tercera etapa, el corredor mexicano, que insistimos, sexto en la general. Ayer hizo una grandísima etapa con final en Pola de Lena, y hoy pues se le ha visto con muchísimas piernas, sobre todo en esa parte final, que es que se la ha tomado como una crono. Sin duda alguna, yo creo que es un corredor que desde el primer día nos demostraba que llegaba con mucha fuerza. Recordemos que en aquella llegada a Benia de Onís, en los últimos metros también, cuando llegaba el pelotón, bueno, el grupito, ¿no?, por detrás de los escapados, lanzaba un ataque que llegaba con unos metros precisamente de distancia. Ayer, a pesar de haberse descolgado un poquito en la Colladiella, mantiene también muy bien el pulso hasta la llegada a meta en Pola de Lena. Y hoy pues ha sido él quien ha sorprendido a los demás, ¿no? Ha decidido un ataque justo después de Taramundi en esas rampas duras, en ese terreno de emboscada del que ya hasta ayer los propios corredores nos hablaban. Posiblemente creo que sería uno de los desconocedores, y ha sido el que más se ha aprovechado de ello con la victoria de etapa, y creo también que seguramente se va a enfundar el maillot que poseía hoy Samuel, que es el maillot de la regularidad. Pues le vemos en imagen a Edgar Cadena, que hoy ha conseguido sacar partido de ese desconcierto realmente que ha habido en el pelotón, porque no sé si se mostraban confiados en que iban a poder abortar esos 28 segundos, pero que más o menos es un poco la diferencia que hemos visto durante los últimos 6 kilómetros de etapa, en un terreno además en el que estoy convencido de que si el pelotón se pone de acuerdo, la fuga no llega. Lo complicado era quién tiraba, ¿no? Yo creo que Burgos, que tenía 3 corredores, no se ha sentido con algún corredor que pudiese tener con fuerza para ese sprint. Evidentemente, el único corredor que tenía Baroncini, que vemos ahí que ha sido el que ha ganado el sprint del grupo, el único corredor que tenía con él era Pericas. Tampoco querían malgastar, ¿no?, las fuerzas de Pericas para ello, y al final pues sí, Zenke ha recibido ayuda de su compañero, Odey ha recibido ayuda de su compañero, que son los siguientes que han sprintado, y Lastra ha recibido ayuda del único compañero que tenía ahí, que era Juaristi, ¿no? Pero solo tenían a un corredor, no había nada, y han tardado mucho lógicamente en ponerse de acuerdo, porque en esos momentos de carrera pues las comunicaciones entre ellos para hacer el trabajo pues tampoco suelen ser muy fluidas, no son corredores del mismo equipo. Así queda esa clasificación general que están viendo. No ha habido excesivos movimientos en esa parte de arriba, únicamente ese recorte de 26 segundos
que ha llevado Edgar Cadena, que se mantiene en la sexta posición de la general, ahora ya a 2 minutos y 21 segundos. Y con el asturiano Samuel Fernández del Caja Rural, que sigue tercero, ha entrado hoy con el grupo principal, el corredor del Caja Rural, Maillot Verde, que sigue y mañana va a defender su condición de tercer clasificado en la última etapa de la Vuelta. Sí, bueno, si no he hecho mal, mira, te comentaba, ¿no? Un poquitín el mayor de la regularidad que tenía Samuel, pues ahora lo va a perder en pos de Edgar Cadena. Te comentaba, yo creo que ahí en esa última no estaba sumado el segundo de bonificación que tenía Samuel. Aventajaba en 4 segundos a Pescador, ahora mismo se quedará en 3. Sí. Y las bonificaciones del día de mañana, como decíamos desde el primer día, pueden jugar también en esta Vuelta a Asturias, sobre todo a disputar en esa tercera plaza, ¿no? Aparte de que, bueno, la llegada de mañana, ojito con ella, que ese enlace de Padrún Manzaneda, yo creo que nos puede dar todavía alguna sorpresilla. Mira la diferencia, 1.23, 1.25, son 2 segundos, la diferencia que tiene Samuel Fernández respecto a Diego Pescador, el corredor del Movistar, también con Chomen Juaristi muy cerca. Mañana va a ser una etapa entretenida en esa pelea, no solo por la victoria en la general, sino también por la configuración final del podio. Así que vamos a ver lo que ocurre mañana en esa cuarta y última etapa de esta Vuelta Ciclista Asturias. De aquí de Becadeo saldrá como líder Nairo Quintana. Bueno, nos vamos con, evidentemente, el protagonista absoluto de esta tercera etapa. Con él está Nacho Mateos. Adelante, Nacho, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos, Héctor. Saludos, Santi. Enhorabuena, Edgar. Tercera victoria en el profesionalismo. Esta la tercera aquí en las calles de Becadeo. Me imagino que muy contento, ¿no? Sí, claro, es una victoria pues de gran prestigio. Siempre casi inicié mi carrera, por así decirlo, en el ciclismo aquí en España. Y pues bueno, qué bonito hacer una victoria como esta en una carrera con gran prestigio, ¿no? 22 kilómetros escapado para llegar aquí en solitario. Sí, ayer estuve 40 kilómetros casi solo, entonces hoy dije, bueno, que son 22 kilómetros, vamos a intentarlo, no tengo nada que perder y pues bueno, aquí estamos con la victoria. Llegabas a la altura de Carlos García Pierna y te lo pensaste, ¿no? Apenas hablaste con él de intentar colaborar, llegaste y te fuiste en solitario. Sí, no, bueno, al final lo he visto ahí, pero bueno, ha estado un rato él por delante, yo creo que ya no traía fuerzas y pues nada, yo he pasado de largo, he seguido mi camino y pues bueno, arriesgando un poco en la bajada, pero bueno, es lo que es, esto es ciclismo y pues contento. ¿Sabes el último corredor mexicano que ha ganado aquí en la Vuelta a Asturias? ¿Lo sabes? Claro, fue Isaac, entonces qué bonito también poderlo hacer 2 años después de que él ganó. Bueno, yo estoy ganando una etapa, pero bueno, contento con el resultado. Bueno, él ganó aquí y después de ganar aquí, mira dónde está, ¿no? ¿Por qué no tú puedes hacer lo mismo? Claro, las diferencias aún son bastante grandes para el día de mañana, pero bueno, también vamos a intentarlo, vamos a ver cómo responden las piernas mañana y pues bueno, por la lucha siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Isaac del Toro, cómo no nos vamos a acordar del mexicano que también fue protagonista aquí en la Vuelta Ciclista a Asturias. Lo tenía muy claro en esa charla que ha tenido con Nacho Mateos, Edgar Cadena. Ha llegado y cuando uno tiene piernas y confianza, pues adelante. Bueno, el terreno, cuando él pilla ahí a Carlos García Pierna, bueno, el terreno era ascendente, Carlos llevaba ya una fuga muy larga, se vio con piernas y lógicamente pues no esperó por Carlos, porque se veía precisamente que con la carretera hacia arriba lo que hay que poner es un ritmo, tirarte hacia adelante. En la bajada ha sido cuidadoso, ha conseguido una renta más o menos en torno al medio minuto ahí en Sant Tirso de Abres. Y después comenzaba lo que él nos explicaba, ¿no? Ayer tuvo una contrarreloj de 40 kilómetros para intentar acercarse a la disputa de la general. No pudo ser, pero hoy la contrarreloj era más corta, eran 10 kilómetros, era para la disputa de la victoria de la etapa y lo ha conseguido. Y en la general, Santi, se mantienen las diferencias, 30 segundos entre Nairo Quintana y Adrián Pericas. ¿Mañana qué? Pues cada vez menos terreno para poder intentarlo, ¿no? Cierto es que Pericas ayer nos decía que sí que iba a probar hoy y ha puesto al equipo a trabajar y ha tensado la carrera y ha probado.
Y sin duda alguna, si Nacho consigue hablar hoy con él, creo que para mañana será lo mismo, ¿no? Yo creo que el terreno de hoy daba mucho para intentar hacer algo durante la mitad de la etapa, y precisamente mañana pues el terreno es mucho más en la cara final, y creo que eso le beneficia para poder internarlo a Pericas. Pero hay que ser sinceros, Nairo Quintana yo creo que ha respondido en primera mano en cada momento y que mantiene las mismas fuerzas que tenía ayer. Le noto muy seguro esto. Y otro de los que puede ser protagonista mañana, estoy a buen seguro de que va a intentar defender esa tercera plaza en la general, está con nuestro compañero, con Nacho Mateos. Así es, estamos con Samuel Fernández, que estábamos echando un vistazo a los tiempos. Sigues tercero en la general, ¿no? Sí, por poco. Tuve que sprintar a tope en la segunda bonificación. Pensaba que iba a llegar la fuga, pero se presentó ahí el sprint y hice tercero. Pero bueno, me recortó Pescador un segundo. Estamos ahí limados. Bueno, ¿qué pasaba por el grupo de favoritos, ¿no? Que parecía que no había entendimiento por momentos, ¿no? Para intentar llegar a Edgar. Sí, pegaba mucho viento de cara, una etapa muy dura, momentos que contra el Movistar, la selección española se puso muy fuerte, se reventó todo y fue un poco rara, pero al final cuando vimos que Cadena, que bueno, enhorabuena desde aquí, empezaba a sacar distancia, decidimos pues eso, sacrificar a mis compañeros Jan y Peñuela, que hicieron un gran trabajo para intentar eso, minimizar la pérdida, porque sabíamos que también iba a conseguir bonificación, la etapa era difícil y bueno, ya está, sí, así. Bueno, lo comentábamos, ¿no? Ayer también en la previa de esta mañana, la línea de salida era una etapa trampa, solo 2 dificultades montañosas, pero lo veíamos durante la retransmisión, un continuo sube y baja, ¿no? Sí, era un terreno muy pestoso, bajadas técnicas, subidas, se notaba bastante el viento y otro año más que podía haber habido muchísima más guerra de la que hubo, pero bueno, también es normal porque es duro para todos. Pero bueno, yo creo que la etapa fue bonita, ¿no? Yo creo que espero que la gente haya disfrutado desde casa. Bueno, todos los días me dice lo mismo, que va a ser día a día, pero solo queda uno, ¿no? Para intentar subirse al podio de la calle Uría de Oviedo mañana. Sí, nada, hay que intentar defenderse con uñas y dientes. Habrá que estudiarse bien el recorrido a nivel de dónde está la bonificación y todo eso y rezar para que no me lo quite. ¿Te lo conoces bien el recorrido, cerquita de casa? Sí, mañana sí que es muy cerca de casa, el final es muy duro con el encadenado de Padrón y Manzaneda y bueno, a ver si las piernas responden y podemos llegar a Uría defendiendo ese tercer puesto en la general. Gracias, Samu, y suerte para mañana. Gracias. Seguro, que habrá estudiado mucho dónde está cada bonificación mañana, porque cada segundo cuenta. No creo que tenga que estudiar mucho. Yo creo que ahora lo que pasa es que le hemos cogido cansado y que posiblemente está pensando más en descansar que en lo que va a ser la etapa de mañana, ¿no? Y Samu ya le veo un poco más cansado de lo que le veía ayer, como el resto de corredores, y también a lo mejor viendo su objetivo cada vez más cerca, también pues con esos nervios, ¿no? que llevan a conseguir un podium que hace pues muchísimos años que no subimos, ¿no? Un asturiano ahí al podium, que el año pasado también estará en la cabeza con que también estaban en esa situación tanto él como Hugo, y en la última etapa pues desgraciadamente les desplazaban a ese cuarto y quinto puesto, ¿no? Con lo cual hay que ir con paciencia, hay que ir con tranquilidad, pero lo que es el recorrido sin duda alguna, tanto Samuel como el resto de los asturianos, como el resto de los corredores, porque creo que es un recorrido ya típico, va a estar ahí. Y sí es verdad lo que estaba diciendo, ¿no? Ahora mismo tiene el podium ahorrado por 3 segunditos. Cualquiera de las bonificaciones que pudiese ganar Pescador le sacarían de ahí. Juristi también está cerca, si suma segundos más los segundos que hay en llegada, aunque llegaran juntos, pues podrían hacer que perdiese, ¿no? ese podium. También es cierto que yo creo que esa parte del final a Samuel le viene bien. Vamos a ver, está acabando con fuerza, son 2 subidas, tanto Padrón como Manzaneda, que por las condiciones de Samuel le viene muy bien, y también sabemos que, como ya probó ayer y probó antes de ayer, es un chaval que baja muy bien, y ojito con la bajada también del Padrón. Mañana prevés una carrera dura desde el inicio. Bueno, yo creo que batalladora, ¿no?
Mira, tenemos algo ahora mismo y es que podemos hablar de protagonistas asturianos. Como estamos hablando de Samuel, tenemos que hablar también de Edu. Hoy muy valiente, ha vuelto a coger la fuga, mantiene ese maillot de las metas volantes, pero también, ¿no?, por puntos todavía lo puede perder en el día de mañana, con lo cual mañana va a haber dos guerras, ¿no? La de las fugas, precisamente por los maillots que hay en juego, pero también por esos segundos y la clasificación general. Y esa clasificación general que de momento la tiene Nairo Quintana. Con él está Nacho Mateos. Así es, estamos con Nairo Quintana, líder de esta Vuelta Ciclista a Asturias. No sé qué ha pasado hoy, cómo has vivido la etapa, ¿no? Ahí se metió Edgar por delante, parecía que no había entendimiento, ¿no?, entre los favoritos para intentar acabar con la fuga. No sé cómo has vivido todo eso, Nairo. Bueno, para nosotros nos interesaba defender el maillot, pudimos controlar desde salida muy bien, dejamos ir la fuga, luego habían otros interesados que tiraron durante todo el día también, e inclusive el UAE intentó tirar para llegar ahí al sprint, y nada, nosotros con tener el maillot estaba muy bien, y ya mañana otra etapa donde jugaremos diferente y esperamos poder llevar a Pescador también al podio. Ha sido una etapa dura, ¿no? Continua sube y baja. Sí, fueron más de 3.500 metros de desnivel. Era bastante dura, pero bueno, nosotros con nuestros jóvenes, por fortuna tenemos la experiencia para controlar bien. Un pelotón muy valiente, un pelotón loco, pero lo supimos controlar y llegamos sin problema. Tan solo una etapa para reinar por tercera vez en la general de la Vuelta Ciclista a Asturias, Nairo Quintana. Bueno, es emocionante y la verdad me siento muy bien, estoy disfrutando y estoy contento. ¿Qué tal el homenaje ayer con la familia? Ahí estaba presente, me imagino que fue muy bonito, ¿no? Muy bonito, agradecer a Cristina, al alcalde, a todas las personas que estuvieron ahí, este gran homenaje. Bueno, ha sido realmente especial para mí, además de líder, el último año de mi carrera deportiva me emociona muchísimo. Muchas gracias, Nairo. A todos ustedes, gracias. Pues una etapa de ganar por tercera vez esta Vuelta Ciclista a Asturias, como decía su compañero el asturiano Pelayo Sánchez. Vamos a intentar brindarle al líder, el último vuelo del Cóndor, que gane y que se lleve el triunfo en esta vuelta. Y le da la sensación de que mañana Movistar va a tener, Santi, dos frentes abiertos. Uno, evidentemente, defender ese jersey azul, pero el otro es meter a Pescador en el podio, que es lo que decía ahora Nairo. Sí, es que ya, exactamente, es que no se guardan nada, Héctor, ya nos lo está diciendo, ¿no? Yo creo que quizás hoy también tenían intención, ¿no?, viendo que Pescador en esa meta volante ya quiere restar segundos y lógicamente pues si se ven en posibilidad de ello pues lo intentarán, ¿no? Hoy en la llegada, de haber llegado al sprint, que vemos ahí también, ¿no?, le veíamos colocado octavo precisamente Pescador y noveno Samuel, ¿no?, que está agarrándole, colocando esa rueda, sabe que estando cerca de él en ninguna de las situaciones le robaría, excepto mañana que pudiese ser pues esa contra de que Pescador haga tercero y Samuel cuarto, ¿no? En esa bonificación de 4 segundos que tendría el tercero de la etapa sería lo que haría que se modifique eso. Por eso esos 4 segundos que tenía ayer Samuel sobre Pescador yo creo que eran muy importantes, pero bueno, hay que correr mañana, ¿no? Y como te digo, esa parte del final con esos 2 puertos enlazados que tan míticos ya en las etapas con llegada a Oviedo, pues vamos a ver lo que nos depara. Bueno, pues eso será ya mañana en la última etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias. Nosotros vamos echando el cierre, gracias Santi. Una jornada más en esta Vuelta Ciclista a Asturias. Nos despedimos desde Vegadeo, desde esta reserva de la biosfera del río Eoscos y Terras de Burón. Mañana nos vamos a la cuarta y última etapa de esta Vuelta Ciclista a Asturias. Luego en el Oviedo, 152 kilómetros, donde conoceremos al vencedor en la general de esta edición número 68 de la Vuelta Ciclista a Asturias. Mañana se lo contamos, como siempre, aquí en TPA. Muy buenas tardes.
Asturday, concesionario oficial Hyundai en Oviedo, Gijón, Avilés y El Entrego, patrocina esta retransmisión. Así que este es tu coche nuevo.